Aquí llegamos, un espacio en blanco en su edición especial está ya listo. Nuestra misión, acompañaros por el mundo mágico de la radio hacia un destino único, ese universo del misterio que aquí nos gusta. Y cuando es la 1:02, 12:02 en las Islas Canarias, arrancamos en directo esta noche desde los estudios centrales de M80 en Castellón, con un buen montón de amigos nuestros aquí en el estudio. Los saludos y la gratitud a todos ellos que han venido a vernos, y la bienvenida a todos los demás que estáis ahí detrás del receptor y que día a día nos acompañáis en esta aventura de la radio. Las gracias a nuestros compañeros en Madrid, José María Sendra y Ana Caballero, y a unos cuantos compañeros que tenemos aquí, Javier Quesada, Sergio Moltó y Isabel Forcarel, que nos están ayudando a hacer este programa esta noche. La guerra sigue desplazando a millones de seres y los jinetes del apocalipsis siguen cabalgando por las praderas del centro de Europa. Seguiremos recordando esa guerra, aunque solamente sea eso. Y antes de dar paso a nuestro tema de hoy, dar las gracias. Nos vimos desbordados por las cartas y los emails interesándose por nuestro viaje. A este paso vamos a llenar Egipto este verano de gente que escucha el espacio en blanco, y eso nos alegra y nos hace felices. Así que por vuestra culpa hay una primera salida. Hemos hecho dos salidas, una salida en agosto y hay una primera salida para el mes de julio. A partir del 15 de julio hay otro grupo que puede visitar esa tierra misteriosa si queréis. Organizado por Mena Tours, hay una página de internet donde tendréis toda la información del viaje, laisla.com/elblanco, laisla.com/elblanco, o un teléfono de contacto por si queréis más información, 91 prefijo de Madrid, 411-2150, 411-2150. Y nuestro teléfono esta noche, apuntarlo, seguramente vais a necesitarlo. Tenemos 3 premios para sortear entre todas las llamadas, con el prefijo 964-723130, 964-723130. Esta noche sorteamos 3 premios especiales entre todas las llamadas que tengamos. Ahí el teléfono, el habitual en Madrid, 905 11 80 80. Elegir donde queréis llamar y posiblemente ganéis uno de esos premios que tenemos. Esas son nuestras primeras informaciones de nuestro tema de hoy. Nos dan ahora cumplida cuenta nuestros compañeros en Madrid. Una de nuestras mayores preocupaciones es buscar pruebas. Restos de esa presencia misteriosa que, según parece, visitó y vivió en nuestro planeta hace miles de años. Parece que se encuentran grabadas en piedras, en construcciones, en edificios, en pirámides. Hay restos también en culturas, en pueblos, en escritos. Son los restos del pasado, las huellas de los dioses, las pruebas de los extraterrestres. Esta noche, nuestro objetivo es viajar a través del planeta a la búsqueda de estos restos. Esta será nuestra primera intención. La segunda nos acercará a un enigma palpitante, el misterio de los ovnis, de las visitas de los seres extraterrestres en nuestros días. Mucha más información de lo que parece, de los gobiernos, los ejércitos que la poseen, y esta noche, si nos acompañas, queremos descifrártela. Para ello, en nuestro estudio un invitado de lujo, Javier Sierra, director de la revista Más Allá, escritor e investigador.
Esa será nuestra intención especial esta noche. Habrá también un momento para recordaros nuestro viaje del verano. Y además, si podemos, si nos dejáis, un tiempo para vuestras cartas y comunicaciones. Nos resta recordar nuestra dirección. Espacio en Blanco, M80 Radio, Gran Vía 32, Madrid 28013. Y en internet, laisla.com/eblanco. Eso es todo por ahora. Nuestros compañeros en Castellón esperan para un largo y apasionante viaje al mundo de los misterios. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Ahí está el sumario de nuestras intenciones de esta noche, y cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, recordar nuestro teléfono 964-723130. Entre todas las llamadas sortearemos 3 premios especiales esta noche, 964-723130. Y solo nos resta saludar a nuestro invitado, don Javier Sierra. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Un placer que hayas venido. Y nuestro reconocimiento, decir a nuestros oyentes que Javier Sierra ha cogido el coche, ha ido de Madrid a Valencia. Exactamente. Estaba en Valencia esta noche, iba a dormir tranquilito, y de repente se ha cogido de Valencia a Castellón, que yo no sé cuántos kilómetros hay. ¿Cuántos kilómetros hay? Hay poco, apenas 50 kilómetros, pero ¿sí? Bueno, de noche y después de los 300 kilómetros, pues aún se nota. Pues se ha venido para estar acompañándonos esta noche en el Espacio en Blanco, cosa que te agradecemos un montón. ¿Has venido a Valencia a hacer un programa con Fernando Jiménez del Oso? Sí, con Fernando y con Juan José Benítez y Julio Marbizón. De hecho, esta noche he estado cenando con Juanjo y comentando muchas cosas. Juanjo, la semana que viene, y esto es un adelanto, casi una primicia, presenta la 6ª parte del Caballo de Troya. Caballo de Troya 6, Hermón lo titula, como un famoso monte. ¿Cómo lo llamas? Hermón, como un famoso monte donde se desarrolla parte de la acción. Y bueno, vamos a comentar, supongo que muchas cosas relacionadas con esto, ¿no? Con su investigación sobre Jesús de Nazaret, sus conexiones también con los de arriba, con los ovnis, que hay muchos puntos en común entre esa figura y los ovnis. Y bueno, hay muchas cosas de las que hablar y de las que espero seguir hablando mañana con él, evidentemente. Insisto que es un placer. Juanjo Benítez estará dentro de poco en nuestro programa, lo pedían muchos oyentes. Esta noche tenemos a Javier Sierra. Es un placer que estés con nosotros. Se nota la categoría de persona que tienes por esas cosas que haces. Director de Más Allá, escritor. No hemos hablado de un libro que, bueno, lo has vendido todo, ¿no? La Dama esa azul. La Dama Azul. ¿La ha vendido todo? ¿Ya no se encuentra o todavía sigue habiendo por ahí? Bueno, está la 2ª edición. Muy probablemente salga pronto la 3ª, porque, bueno, el libro está teniendo mucha más aceptación de lo que yo había pensado. Era mi primera incursión en la novela. Novela histórica. Eso sí, es una novela extraña, porque es una novela, yo la llamo novela de investigación, porque hay 7 años de trabajo detrás, recogiendo todos los pormenores de un personaje que es una monja del siglo XVII español llamada Sor María Jesús de Ágreda, que tenía el extraño don de la bilocación, podía estar en 2 lugares a la vez, y a ella se le atribuye la evangelización, ahí es nada, de Nuevo México, Arizona y Texas, sin salir nunca de su convento de Soria, donde los indígenas la conocieron como la Dama Azul. Ellos nunca supieron que era una monja española, ellos pensaban que era una aparición de una diosa milagrosa que les anunciaba la llegada de hombres extraños a aquel lugar, ¿no? De los hombres blancos, de los españoles. De hecho, se abrió una investigación en el seno de la Inquisición, se interrogó a la monja en varias ocasiones, y uno de los personajes de aquella época, un tal Fray Alonso de Benavides, siguió los pormenores de aquellas bilocaciones, llegando a establecer que esta mujer por lo menos estuvo en 500 ocasiones entre Nuevo México y Soria. Y ahí es donde aparte un poco ese trabajo, ¿no? Esa novela de investigación. Ahora estoy con otra. ¿Sí? La verdad es que esta va a ser casi prácticamente las últimas apariciones en unos meses, ¿no? Porque voy a tener que encerrarme para sacar adelante otro proyecto literario y a ver qué pasa. Será interesante seguramente y lo seguiremos. Director de Más Allá, y tú has vivido en esta zona, muy cerquita de aquí, de Castellón, ¿no? En Vinaroz, sí, pues bastante tiempo además. De hecho todavía tengo familia en Vinaroz viviendo y bueno, fue uno de los lugares, yo empecé
a investigar este tipo de cosas muy joven, en Teruel. Sí, que es donde yo nací, y a los 15 años me trasladé a vivir a Vinarós. Empecé a hacer mis primeros pinitos en la radio, precisamente aquí en esta tierra, y también comencé a hacer mis primeras investigaciones más en profundidad con el tema OVNI, ¿no? Entrevistando sobre todo a marineros y sobre todo a gente de los puertos de Vinarós, de Benicarló y de San Carlos de la Rápita, ya en la provincia de Tarragona, que están justo dentro de lo que los ufólogos llamamos el Triángulo del Mediterráneo. Es decir, es una zona que comprendería también las Islas Baleares y que llegaría prácticamente hasta Almería, donde hay una zona caliente de avistamientos de ovnis. Es una zona donde continuamente parece que se están viendo este tipo de objetos no identificados. Y también investigué mucho y trabajé mucho con observaciones de este tipo de objetos en la zona del desierto de Las Palmas, muy cerca de aquí, de Castellón, exactamente. Acabas de llegar de Perú también, hay un montón de aventuras que seguramente nos vas a reflejar esta noche. De Perú y Bolivia, sí. La verdad es que han sido 22 días de trabajo por allá. Hace menos de un mes que regresé, todavía estoy poniendo en orden diapositivas y notas de ese viaje. Y la verdad es que hay muchas cosas relacionadas precisamente con esto que comentabais en la introducción del programa, ¿no? De las huellas de los dioses o de las pruebas de los dioses. Ahí ha habido mucho trabajo en ese sentido, porque estamos en un periodo donde se adelantan o se vaticinan descubrimientos arqueológicos importantísimos. En Bolivia, por ejemplo, están ocurriendo cosas extraordinarias en Tiahuanaco, en la zona de Tiahuanaco. Por ejemplo, no sé si los oyentes lo tendrán en mente y si no, que lo vayan a buscar a un libro rápidamente, porque esa fotografía se encuentra muy fácil. Muchos recordarán el friso de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, famosísimo, donde aparece el dios Viracocha, ese dios con unas lágrimas en los ojos, que está sobre una especie de pirámide escalonada, sobre 3 escalones. Bueno, lo que nadie se había fijado hasta ahora, y esto es una cosa curiosísima, es que dentro de la pirámide, en el relieve de la Puerta del Sol, hay dibujada una cámara, es decir, una especie de habitación cuadrada con una serpiente dentro, a la que se accede por varias galerías que están también dibujadas en ese friso que ha estado siglos a la vista de todo el mundo. Pues bien, los arqueólogos ahora han deducido que esa cámara y esas galerías que van a dar a esa cámara corresponden a una pirámide que hay en Tiahuanaco enterrada, que se llama la pirámide de Acapana, y se está excavando para localizar alguna de las 8 entradas que supuestamente hay hacia esa cámara. Si se logra encontrar esa cámara, y la cámara está intacta, vamos a sospechar que esté intacta, vamos a esperar que esté intacta, sería la primera vez que se encuentra una cámara en una pirámide intacta en toda América del Sur, o sea, no en Centroamérica, donde en México se han encontrado varias, pero sí en la zona, digamos, del cono suramericano. Y si, como se supone, Tiahuanaco es la más antigua civilización del cono suramericano, estaríamos casi tocando a los mismos dioses, es decir, casi al legado propio de los dioses. Es curioso que en el friso de la Puerta del Sol, dentro de esa cámara, esté dibujada una serpiente, porque la serpiente es el símbolo de la sabiduría en toda la zona del Ande, ¿no? del mundo del Ande. Y es como si estuvieran diciendo que en esa cámara lo que hay encerrado es sabiduría, conocimiento. Los arqueólogos, especialmente Osvaldo Rivera, que es hasta hace poco ha sido el director del Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, yo estuve con él conversando mucho tiempo y él me acompañó a Tiahuanaco y me mostró algunas de estas cosas. Él está convencido de que probablemente antes de que giremos el siglo va a desenterrarse esa cámara, ¿no? Bueno, esto podría ser uno de esos descubrimientos anunciados que cambiaría o revolucionaría desde luego lo que sabemos de nuestro pasado, y está ahí a la puerta de la esquina, ¿no? Hay mucha gente que está sintiendo que eso va a ocurrir. Atentos, Javier Sierra también va a venir con nosotros, ¿verdad?, a ese viaje a Egipto. Por lo menos una parte de él va a compartir con nosotros. Iremos con él a Petra. Y por su culpa vamos a ver, entre comillas, por su culpa, vamos a ver ese eclipse, el último eclipse del milenio, en un sitio muy especial. De ello hablamos después. Hay muchas cosas que queremos contaros esta noche. Repetimos el teléfono: 964 72 31 33, premios durante 3 suscripciones durante todo un año a la revista Más Allá, para sortear entre toda la gente que nos llaméis. Y el tema que esta noche queremos contaros comienza después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros en Madrid.
de nuestras mayores preocupaciones es buscar pruebas. Restos de esa presencia misteriosa que, según parece, visitó y vivió en nuestro planeta hace miles de años. Parece que se encuentran grabadas entre las piedras, en construcciones, en edificios, en pirámides. Hay restos también en culturas, en pueblos, en escritos. Todo nuestro planeta está sembrado de extrañas presencias, ecos que aún se pueden escuchar si prestamos un poco de atención. Y eso es precisamente lo que queremos hacer esta noche. Prestar atención a las huellas, a los restos del pasado. Nos ayuda nuestro invitado. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. A ver, hay demasiadas cosas últimamente, ¿no crees? Demasiados indicios, demasiadas pruebas, demasiados sonidos o ecos de alerta. Parece que todo se está juntando en este tiempo y unos dicen que, bueno, en Egipto se van a descubrir cosas, se están descubriendo tumbas súper importantes, dicen que estamos a punto de descubrir cámaras que van a dar sabiduría. Contabas ahora mismo eso que ocurría en Perú. En Bolivia, en Bolivia. ¿Tú crees, de alguna forma, que esto prueba que hemos sido visitados? Es decir, que antes ha habido civilizaciones súper tecnológicamente avanzadas, súper potentes. Lo que prueba, o por lo menos lo que parece probar, es que existió algún tipo de cultura muy avanzada mucho antes de lo que la historia oficial en este momento admite. Es decir, la mayor parte de los indicios que se están encontrando, por ejemplo, en Egipto, o ahora en el Ande, en el altiplano boliviano y peruano, están hablándonos de una cultura que al menos debió florecer hace 15.000 años. Hace 15.000 años oficialmente se supone que no había nada, es decir, había unos cuantos pueblos nómadas, cazadores, pero desde luego no una civilización, y menos una civilización, que ahí está un poco la clave de todo este asunto, especialmente adiestrada en el control y el uso de las estrellas. Lo más curioso, y esos son datos que están floreciendo prácticamente a diario, es que en la antigüedad existía una auténtica obsesión por fijar calendarios, es decir, por fijar mecanismos que fueran capaces de controlar el tiempo, de fijar las estaciones, quizá también para controlar cultivos o otro tipo de cuestiones más vinculadas a la vida cotidiana de aquellas gentes que nos precedieron, pero sí que se trataba de calendarios que estaban adscritos, por ejemplo, al movimiento de estrellas muy concretas. Sirio es un ejemplo claro en el caso egipcio, pero en el caso, por ejemplo, del altiplano, se habla mucho de estrellas como la constelación de la Cruz del Sur. Es una constelación característica del hemisferio sur, en forma de cruz, claro, tremenda, que solo se puede ver desde esa zona, ¿no? Y hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, están surgiendo ahora nuevas interpretaciones de los mitos andinos que hasta ahora no tenían apenas sentido para los ojos de los occidentales. Por ejemplo, hay mitos que hablan de llamas o de zorros, de llamas a los que les falta una pata, o zorros a los que se les pierde la cola, cosas que interpretadas desde un punto de vista literal no tendrían sentido o parecerían cuentos para dormir a los niños, ¿no? Sin embargo, se ha llegado a la conclusión, y estos son datos muy recientes, de que cuando hay un cuento que narra, por ejemplo, que a una llama se le ha perdido una pata, o a un zorro no se le ve la cola, o la cola del zorro es negra, hay varios cuentos que hablan de esto en el altiplano andino, se están refiriendo a constelaciones que tienen el nombre de zorro, la llama, el sapo, etcétera. Y cuando se les pierde la pata, por ejemplo, quiere decir que la parte de la pata estelar, es decir, la parte de la constelación, que supuestamente es una de las patas de la llama, está por debajo de la línea del horizonte. O que si la cola es negra de la zorra, es que la cola de la zorra estelar está también por debajo de la línea del horizonte, es decir, es invisible, ¿no?
Ese tipo de insinuaciones que aparecen en los cuentos aplicados a las estrellas nos remiten a fechas muy concretas. Las estrellas se mueven, no están fijas en el firmamento, sino que sufren un periodo cíclico en el que se van desplazando por el firmamento. Es decir, si la pata de la llama celeste estaba por debajo del horizonte, eso nos está indicando una fecha en concreto. Y esas fechas que nos están señalando esas constelaciones del mundo del Ande nos están remitiendo de nuevo a periodos entre 10.000 y 15.000 años de antigüedad. Es muchísimo tiempo, es como si estuvieran marcando todas esas civilizaciones del pasado unas fechas concretas remotísimas, como si fuera la fecha en la que, y eso lo dicen los propios mitos egipcios también y los propios mitos del altiplano, como si esa fecha fuera la fecha en la que llegaron los dioses instructores, los que les trajeron la cultura, la civilización, los que les enseñaron a arar la tierra o a domesticar los animales. Y qué curioso que prácticamente desde esa época de los primeros agricultores, eso es un enigma antropológico, no ha variado el tipo de cultivo, es decir, se siguen plantando las mismas especies vegetales, se siguen domesticando los mismos animales. Es como si se hubieran dado una serie de normas o se hubieran incluso practicado algún tipo de alteraciones genéticas en este tipo de plantas o de animales y no se hubiera evolucionado apenas desde ese tiempo hasta ahora. Es uno de esas curiosidades que tiene la investigación de nuestro pasado, ¿no? Esta noche vamos a tratar de buscar algunas claves de esa posible existencia de los dioses. ¿En qué lugares crees tú que están más claros esas pruebas, incluso pruebas físicas en cuanto a edificios, construcciones? Bueno, hay muchos lugares. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha sorprendido de este último viaje a Perú ha sido el sobrevolar en varias ocasiones la planicie de Nazca, la pampa colorada de Nazca, no tanto por las líneas de Nazca que todo el mundo ha visto y ha fotografiado, sino porque alrededor de Nazca existen otros valles que no se visitan, no se sobrevuelan, a no ser que se haga una expedición exprofeso, que fue el caso nuestro de este viaje. Y alrededor de la pampa de Nazca hay otras pampas que están también llenas de geoglifos. ¿Sí? Algunos de ellos tan sorprendentes como los famosos que conocemos, como el mono, la araña, el colibrí, el cóndor, etcétera, tan sorprendentes como estos. E incluso algunos más. Había en concreto uno de los que pude ver y que estuvimos sobrevolando con muchísima atención. Es una especie de cruz geométrica inscrita en un círculo con varios círculos alrededor, unidos por líneas transversales, que es casi un mandala dibujado allí en medio de la pampa y de unas dimensiones bastante considerables. Había también otro tipo de figuras muy desdibujadas que se veían casi de refilón, que eran como criaturas, como seres extraños, amorfos, casi como sacados de del último episodio de la Guerra de las Galaxias, que estaban sobre los cerros mirando, ¿no? Bueno, en este caso al curioso que estaba encima de una avioneta. Pero es muy curioso porque la pampa es un sitio difícil donde el ojo se acostumbra a ver en tonos ocres y casi no se ve nada, a no ser que uno acabe entrenándose. Cuando uno sobrevuela durante bastante tiempo la planicie, uno se acostumbra y empieza a distinguir cosas curiosísimas, y hay más figuras de las que parece. De hecho, ahora yo estoy explorando, y no es una cosa, no es un test Rorschach, ¿no? Yo estoy explorando ahora las propias diapositivas que he tomado y estoy descubriendo en esas propias diapositivas imágenes, figuras de zorros, figuras de seres extraños, etcétera, que no había podido ver a simple vista. Insisto, no en Nazca, sino en los valles que hay al lado de Nazca, que es una zona inexplorada, y bueno, si María Reich hubiera sobrevolado ese lugar, desde luego hubiera tenido para poder investigar un siglo más, por lo menos. Y Javier, ¿quién pudo hacer eso? ¿Qué civilización montó esos dibujos en ese sitio tan inhóspito, tan inaccesible, tan alto, y para qué servían? Muy probablemente no fueron los Nazca. Los Nazca es la cultura que habitó esa zona y que se desarrolló durante un periodo de tiempo bastante dilatado, a varios siglos, casi 10 siglos, ¿no? Pero muy probablemente antes que los propios Nazca hubo allí otro tipo de culturas, porque, y eso es muy curioso, hay figuras que están dibujadas en el suelo encima de otras figuras más antiguas. Es decir, se van superponiendo, como si la pampa hubiera sido continuamente usada para llamar la atención de los dioses, ¿no? Hay una cosa que es evidente, y eso choca muchísimo.
eso solo se puede ver desde el aire. Y aunque sea una perogrullada y la gente ya sepa que solamente en Nazca se puede ver desde el aire, uno no toma conciencia hasta que se tiene que subir en un cacharro como las avionetas que hay allá y tener que estar dando vueltas a 200 metros más o menos para poder verlo. Es sobrecogedor, es decir, cosas que no se podían ver desde ningún punto de vista, desde el suelo ni desde los cerros cercanos. Subiéndose uno podía ver esas figuras, podía ver líneas o intuir que había líneas, pero no las figuras, ¿no? O las grandes figuras. Luego hay otro asunto, está el famoso candelabro de Paracas, que también en este viaje aproveché la ocasión, fui hasta Pisco para tomar allí una embarcación y poder ver el candelabro. Y el candelabro, aunque muchas veces se emparenta con las líneas de Nazca, y en todos los libros aparece prácticamente como si fuera una prima o un primo de las líneas de Nazca, no es realmente así. El candelabro es algo que estaba hecho ex profeso para que fuera visto por navegantes. Desde la playa, desde una embarcación, se puede ver a la perfección, es decir, no hace falta remontar el vuelo para verlo. Es otra cosa completamente distinta, incluso probablemente muy posterior. Hay hipótesis para todos los gustos. Los hay que dicen que se trataba de una especie de indicación de los corsarios que estaban en esa zona, y que era una especie de mapa gigantesco de las islas que hay, de las islas Ballesta, que hay enfrente del candelabro, para que los piratas que llegan a esa zona supieran dónde atracar sus embarcaciones. Otros dicen que era una especie de señal hecha por los jesuitas para llamar la atención de los barcos que tenían que llegar hasta Pisco, hasta la bahía de Pisco, y desembarcar allá, ¿no? Barcos que traían habituallamiento desde España o que se iban a llevar materiales hacia la metrópoli, ¿no? Pero no se sabe realmente, o sea, no hay ninguna constancia histórica, ni que fueran corsarios ni que fueran jesuitas los que lo grabaron, pero en cualquier caso sí da la sensación de ser algo mucho más reciente. Ya. Sacsayhuamán, Cusco, ¿qué hay ahí también? Bueno, Sacsayhuamán, yo he estado en 2 ocasiones en Sacsayhuamán, y en esta última visita, bueno, volví a sorprenderme con las mismas cosas de siempre y con algunas más. Las de siempre son, pues esas, Sacsayhuamán está dividido en 3 terrazas que tienen forma de rayo, y que la terraza inferior, la que se supone que es más antigua, está construida con masas de piedra gigantescas, mucho más grandes algunas de ellas que las que se llegaron a manejar en el propio Antiguo Egipto, ¿no? Hay una en concreto que tiene unos 7 metros aproximadamente de altura, que pesará cerca de 300 o entre 300 y 400 toneladas, ¿sí? Se calcula, que no se sabe cómo demonios pudo moverse. Es una pequeña montaña colocada allí y con piedras enormes, gigantescas, colocadas o adheridas a los lados, sin argamasa de ningún tipo, y en las que no puedes introducir un folio de papel, no se puede, de la precisión. Mover esa enorme masa pétrea y encajarlas con tanta precisión milimétrica es una tarea de titanes. Nosotros hoy día sería muy difícil que nos enfrentáramos a una empresa de esas características por lo costoso que sería algo por el estilo, o sea, hacer algo por el estilo, ¿no? Y Sacsayhuamán tiene también desde luego muchas otras peculiaridades. Por ejemplo, una peculiaridad que apareció en este viaje fue el control que tenían del sonido en Sacsayhuamán. Entre Sacsayhuamán y la montañita que hay enfrente hay una especie de montaña también rodeada por muros incas, o supuestamente incas, porque sobre esto habría mucho que hablar, si fueron los incas o fueron predecesores de los incas quienes la construyeron. Hay una distancia aproximada de unos 230 metros. Pues bien, si uno se sitúa en ciertas esquinas del complejo de Sacsayhuamán, esquinas interiores del complejo de Sacsayhuamán, y se coloca otra persona a esos 230 metros en la otra punta, digamos, de la montaña que hay enfrente, uno susurrando puede comunicarse con ese otro lugar. O sea, hay un control de la acústica en un espacio abierto, que eso es dificilísimo, de tal manera que hoy en día todavía se puede utilizar para susurrar un mensaje y transmitirlo a la otra punta del complejo arquitectónico, ¿no? 1:29, 12:29 las Islas Canarias. No sé si se nos ha terminado la música, hacemos una mínima pausa. Hay gente que está grabando nuestro programa, lo graban en un cassette, damos 30 segundos de pausa para que os dé tiempo de dar la vuelta y seguimos. Hay un montón de cosas más que queremos contaros todavía esta noche, y hay un teléfono donde podéis llamar por si queréis participar en ese concurso que tenemos, 964 72 31 30, 72 31 30. Con el 964 hay 3 suscripciones durante todo un año a la revista Más Allá.
Seguimos adelante esta noche con Javier Sierra, aquí desde los estudios centrales de M80 en Castellón, hablando de algunas de las huellas de los dioses, las huellas que dejaron aquí esos seres que supuestamente vivían antes de esta civilización. Javier, me dices que volvamos un poquito atrás, vamos a Tiahuanaco. ¿Encontraste alguna cosa también? Hay más cosas. Fíjate, a principios de siglo hubo un personaje que es definitivo para comprender la historia de la arqueología boliviana, que es Arthur Poznański. Se trataba de un alemán que había estado muchos años por allá investigando las ruinas de Tiahuanaco. De hecho, fue el primero que llegó al lugar y trató de impedir que los que estaban construyendo el ferrocarril siguieran saqueando las piedras que tenían allá o dinamitándolas para hacer la base de las vías, ¿no? Y este señor, midiendo una cosa curiosísima, que era, él tenía la sensación de que muchos de los monolitos de Tiahuanaco estaban emplazados en lugares por los que antiguamente emergía el sol, ¿no? Es decir, el monolito estaba orientado de tal manera que en la antigüedad, en el periodo en el que se usó Tiahuanaco, el sol emergía justo por la perpendicular, digamos, donde estaban estos monolitos. Pues bien, él se dio cuenta de esto y se dio cuenta de otra peculiaridad, que el sol, en la época de Poznański, es decir, a principios de este siglo, no amanecía justo encima del monolito, sino que amanecía ligeramente desviado, unos grados desviado. Para que el sol se desvíe en su periplo en el horizonte unos grados, tienen que pasar unos cuantos miles de años. Es decir, no es un fenómeno azaroso, sino que por un fenómeno que se conoce como la oblicuidad de la eclíptica, que tiene que ver mucho con la inclinación de la Tierra y sus órbitas alrededor del Sol. El Sol no amanece durante mucho tiempo por el mismo sitio, sino que se va desplazando poco a poco. Pues bien, Poznański calculó la diferencia que había entre el lugar por donde emergía el sol sobre los monolitos y el lugar donde emergía el sol en 1915 aproximadamente. Y luego calculó cuánto espacio de tiempo había entre un punto y otro. Y llegó a la conclusión de que los constructores de Tiahuanaco fijaron aquellos monolitos hace 15.000 años. Es decir, era otra prueba más que avalaba la antigüedad de aquel recinto. Evidentemente, en la época de Poznański, estamos hablando de principios de siglo, repito, no existían muchos aparatos técnicos como los que podemos tener en la actualidad, ni ordenadores, ni teodolitos tan perfectos, ni siquiera otras técnicas que se utilizan en la arqueología o que comenzaron a utilizarse en la arqueología a partir de 1946-47, como el carbono 14, por ejemplo, y mucho después la termoluminiscencia para datar piezas, por ejemplo, de cerámica, ¿no? Pues bien, las autoridades arqueológicas bolivianas permitieron en el año 1997, hace 4 días, a un arqueólogo cubano que se llama Oscar Corbison. Yo tuve la ocasión también de charlar mucho tiempo con él, que revisara los estudios de Poznański a ver si se había equivocado o estaba en lo cierto, y si estaba en lo cierto, bueno, pues ver en qué medida se había equivocado la arqueología convencional. La verdad es que el planteamiento era bastante curioso, ¿no? Corbison rehizo todos los análisis que hizo en su momento Poznański y llegó a una conclusión muy curiosa. Tras meter todos los datos en un ordenador y volver a fijar los puntos de salida del sol antiguamente y en la actualidad, llegó a la conclusión de que Poznański se equivocó, pero se equivocó de una manera muy peculiar. En vez de 15.000 años, que era la datación que había dado Poznański, la datación que dan los modernos ordenadores es de unos 9.500 años de antigüedad. El problema sigue siendo exactamente el mismo. Hace 9.500 años, teóricamente, no existía ninguna civilización de ningún tipo, y mucho menos de esas características ciclópeas, ¿no?, como el caso de Tiahuanaco en América del Sur. No existía, sencillamente para la arqueología convencional no es posible, ¿no? Esto ha hecho que en este momento, cuando Corbison hizo públicos sus análisis, que los ha hecho públicos hace 2 meses prácticamente, se haya encendido una polémica devastadora en Bolivia entre los arqueólogos que permitieron que se hiciera esa revisión, entre los arqueólogos que no comparten en absoluto esa hipótesis porque les obliga a reescribir todos sus libros de historia, y entre una nueva raza, vamos a decir así, de arqueólogos, una nueva generación de arqueólogos que piensan que habrá que seguir excavando. Fíjate cómo será el tema, que los arqueólogos ortodoxos en Tiahuanaco dicen que se ha excavado solamente un 1.2% de la superficie total de Tiahuanaco, que Tiahuanaco tenía una superficie total de unas 600 hectáreas, que era un centro tan importante como la antigua Roma, como poco, es decir, en cantidad de habitantes, en distribución, en templos, etcétera. Y
solamente conocemos ese 1.2%, y ese 1.2% ya nos está remitiendo a 9.500 años de antigüedad. La conclusión es desde luego sorprendente, quiere decir que los dioses estuvieron aquí mucho antes de lo que nos pensábamos. Pegamos un salto rápidamente, nos vamos a Egipto. Tú en Egipto también has encontrado, son descubrimientos tuyos personales, algunas piedrecitas que tenían cosas que ver con las estrellas. Sí, hay muchas cosas Quizás sea uno de los países más claros donde uno puede encontrar huellas de ese paso de los dioses por el planeta. Bueno, de entrada Egipto es un país con una riqueza arqueológica que no la tienen otros países. O sea, probablemente en ese sentido, y sin el probablemente es una excepción, es un caso único. Y hay tanta documentación, no solamente sobre la vida religiosa de los antiguos egipcios, sino también sobre su vida cotidiana, que el panorama que tenemos de esa cultura es más completo que el que podamos tener de otras civilizaciones del pasado. Pero en el caso de Egipto además hay una cuestión muy importante. Los antiguos egipcios, ellos mismos, decían que no fue Menes, el faraón primero de la primera dinastía, el faraón Escorpión, el que inició la cultura egipcia hacia aproximadamente el 3500 a.C. Los propios egipcios dicen que mucho antes que Menes existió otra, digamos, estirpe de seres semidivinos, entre humanos y divinos, que ellos llaman los compañeros de Horus, los Sem-Suhor, que gobernaron Egipto durante 11.000 años, y que antes de esos 11.000 años de gobierno de estos Sem-Suhor hubo otro periodo de 20.000 años donde gobernaron los propios dioses. Esto nos remite a unas épocas históricas que se nos pierden por completo en cuanto a nuestras nociones del origen de la civilización, obviamente. Pero el admitir que hubo antes de Menes, del faraón Escorpión, una cultura dilatada, sea 11.000 años o sea menos, pero una cultura dilatada, explicaría las grandes incógnitas que nos plantea Egipto. Por ejemplo, Egipto es una cultura que desde el momento cero de su aparición en la historia posee un sistema de escritura absolutamente desarrollado, complejo, con todas las características de una lengua bien estructurada, que es el jeroglífico, es decir, la lengua sagrada por excelencia, la que aparecía en los templos. Eso no ocurre en ninguna civilización de la antigüedad. Es decir, todas las civilizaciones, incluyendo la nuestra, cuando se trata de hablar del lenguaje, ese lenguaje experimenta una evolución progresiva, incorporaciones, matizaciones, etcétera, y hasta que esa cultura desaparece. Pero es una evolución progresiva. También las artes aparecen súbitamente desarrolladas. En los primeros momentos de la cultura egipcia se tiene una capacidad constructiva y técnica alucinantemente superior a lo que después va a ser el resto de la cultura egipcia. Los que construyeron las pirámides manejan una cantidad de técnicas constructivas y de precisión arquitectónica que no manejarán después el resto de las dinastías faraónicas. ¿Por qué? Es un misterio de primera magnitud. Es como, Javier, si hubieran venido aquí y hubieran traído todo eso, ¿verdad? Alguien de fuera. Sí, es como si hubiera sido implantada o diseñada. Y el tema del diseño el tema del diseño de las civilizaciones es algo a mí particularmente que me tiene muy en jaque, ¿no? Mira, una de las experiencias más bonitas que yo tuve vuelvo otra vez a América, pero tiene que ver con Egipto, ¿no? Una de las experiencias más bonitas que tuve en este viaje y que voy a seguir trabajando fue también en Bolivia, en La Paz. En La Paz tuve ocasión de entrevistarme con un señor que es un ingeniero informático que ha desarrollado un programa de ordenador muy complejo que produce traducciones simultáneas a diversos idiomas. Es decir, tú puedes traducir del español al inglés o del inglés al checo, del checo al polaco, del polaco al ruso, del ruso al español, como tú quieras. Es un sistema de traducción que ha sido puesto en práctica, por ejemplo, en conversaciones, en convenciones del Canal de Panamá, en alguna sesión de Naciones Unidas, pero que no ha querido este señor boliviano que lo ha desarrollado comercializarlo, porque entiende que las grandes compañías multinacionales de informática no le pagan lo que se merece. Uh-huh. ¿Qué interés tiene ese tema para nosotros? Pues uno muy básico. El sistema de traducción simultáneo, que se llama Atamiri, es el nombre que le ha dado este personaje, está basado en un principio curiosísimo. Se traduce el ordenador del español al aymara, que es la lengua de los antiguos pobladores del altiplano boliviano, y del aymara traduce al inglés o al ruso o a lo que sea, o del ruso se traduce al aymara y del aymara se traduce al español. Es un sistema de traducción automático, instantáneo. Yo estuve haciendo muchas pruebas en el ordenador, de tal manera que, por ejemplo, no sé, tú
puedes utilizar palabras que en español significan lo mismo, es decir, hay palabras que utilizamos en nuestro idioma que tienen varios significados, y puedes hacer una frase de esas características que el ordenador te va a traducir inteligentemente. Es como si supiera perfectamente lo que está traduciendo, sin incurrir en los errores que tienen los procesadores habituales de traducción. Y este señor llega a la conclusión de que eso funciona tan bien, traduciendo al aymara y del aymara a otros idiomas, por una razón: porque el aymara, que es una lengua que tiene unos entre 4 y 8.000 años de antigüedad, es una lengua que fue diseñada. O sea, es la conclusión a la que ha llegado este señor. Es una lengua pensada para ser convertida en algoritmos matemáticos. Claro, el hablar de una lengua de diseño, es un asunto que interesó al propio Umberto Eco, que en uno de sus libros menciona toda esta investigación, es algo que se escapa por completo de nuestra comprensión, porque sería como decir que alguien implantó una lengua absolutamente artificial que se ha conservado hasta nuestros días y que sirve para hacer este tipo de cosas, como si alguien hubiera pensado hace 8.000 años en que un día podría ser utilizado para ser traducido, ¿no? O para utilizarse como herramienta de traducción. Los aymaras tienen muchísimos más misterios, y uno de ellos nos lleva directamente a Egipto, que es las construcciones, los barcos que ellos construyen de totora en el lago Titicaca. Las barcas de totora que se construyen en el lago Titicaca, en Bolivia, son idénticas en su forma y en sus capacidades de navegación a las que se construían con juncos a la ribera del Nilo. Cómo dos pueblos tan separados entre sí construían barcas de la misma forma, no se sabe, realmente no se sabe. Parece que los dioses estuvieron en nuestro planeta, y parece que estamos muy cercanos, quizá a lo mejor en este año, de descubrir ese montón de pruebas. 964-723130 en nuestro teléfono esta noche, por si quieres participar en ese pequeño concurso que tenemos. 3 suscripciones durante todo un año a la revista Más Allá, y hay mucho más que queremos contaros. Lo hacemos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros en Madrid. Es el misterio más grande de nuestro siglo. Parece que estuvieron en el pasado. Prometieron volver, y según todos los indicios, han vuelto. Están aquí, y posiblemente muy cerca de ti. Y desde la Tierra, nuestro afán es descubrir su origen, contactar con ellos, encontrar la prueba que certifique su presencia. Restos, casos, indicios hay muchos. Descubramos algunos de ellos con la ayuda de nuestro invitado. Descubrieron algunos de esos restos de esos dioses. Estuvieron y prometieron volver. ¿Tú crees que están aquí ya? ¿Que han vuelto? ¿Que están entre nosotros? Probablemente no se fueron nunca, porque de hecho hay constancia de la aparición de objetos extraños en los cielos de todas las culturas y de todas las épocas en todos los rincones del mundo, ¿no? Esa es una, desde luego, de las cosas que nos conectan con la más remota antigüedad, pero que siguen ocurriendo hoy. De hecho, mi llegada a Perú a principios del mes de abril coincidió también con uno de los momentos álgidos de una oleada de observaciones de objetos no identificados. Muchas de esas observaciones de ovnis que se han venido denunciando en Perú en estas últimas semanas son simplemente luces filmadas a lo lejos que no tenían ningún tipo de interés para
digamos, para alguien ya resabiado en perseguir ovnis. Es decir, el hecho de que alguien te diga que ha visto una luz lejana en un punto encima de una montaña ya no dice nada. Buscamos otro tipo de evidencias, algo más sólido, más contundente. Y qué curioso, se produjo en ese viaje una cosa curiosísima que además publico las fotografías la semana que viene en la revista Más Allá. Se van a publicar esas fotografías. Para mí son una de las cosas más raras que yo he visto en mi vida, ¿no? En medio de la oleada de ovni sobre Perú, en concreto el día 8 de marzo. El día 8 de marzo ocurren varias cosas sobre Perú. Un objeto no identificado, de aspecto anaranjado, luminiscente, muy, muy fuerte, sobrevuela la ciudad de Cuzco, rumbo a un pueblecito que está a unos 20 kilómetros, que se llama Chinchero. Esto ocurre más o menos sobre las 7 de la tarde del 8 de marzo. Hay varios testigos que observan esa luz, como ellos los describen como una especie de punta de flecha que suelta chispas por detrás, como fuegos artificiales, y el asunto no trasciende más, queda como anécdota. Pero en la mañana del 9 de marzo, al día siguiente, en Chinchero, en este pueblecito, en la cima de un cerro, lejos de caminos y de cualquier otro tipo de vía, digamos, de comunicación, aquello era simplemente tierra agrícola y tierra de ganado, de llamas y así, y de vicuñas, se descubre un agujero en el suelo que tiene unos 5 metros de diámetro, entre 5 y 6 metros de diámetro aproximadamente, y unos 6 metros de profundidad, de donde desaparecen 500 toneladas de tierra. 500 toneladas de tierra. Desaparece la tierra, no está en ningún sitio. Está el agujero perfecto, el agujero es un círculo perfecto. De hecho, desde los cerros vecinos se ve que es como si alguien hubiera metido una pala gigante en forma redonda y se hubiera llevado un cacho de tierra, de 500 toneladas nada menos, y nadie sabe dónde fue a parar ese material. Yo llegué al agujero de Chinchero menos de un mes después. El agujero todavía presentaba los bordes perfectamente dibujados, a pesar de que había llovido. El fondo del agujero estaba más repleto de tierra porque con las lluvias había habido algún desprendimiento de tierra y había caído dentro. Pero tomamos algunas muestras que se han analizado, hay otras que se están analizando en este momento. No hay muestras de radiactividad o muestras de isótopos radiactivos que sean, digamos, reveladoras al respecto, pero sigue siendo un enigma de primera magnitud que hubieran desaparecido esas 500 toneladas de tierra. No es la primera vez que sucede. En Chile, por ejemplo, en los años 70 hubo un caso parecido al norte de Chile, donde también desapareció una gran cantidad de tierra después de la observación del objeto no identificado, y en otros lugares han desaparecido pequeñas cantidades de tierra en lugares donde han aterrizado ovnis, objetos no identificados. Pero este es un caso excepcional en el sentido de que nunca habían desaparecido tanta cantidad de tierra y nunca había quedado un agujero tan perfecto en el terreno, un agujero tremendo, ya te digo. Yeah. Cuando ves las fotografías, yo creo que te vas a quedar tan sorprendido como cuando yo las vi, ¿no? Cuando yo lo vi Esperaremos a la revista de este punto salir para verlo. 4 o 5 preguntas rápidas porque el tiempo se nos va. Pruebas genéticas. ¿Están haciendo los extraterrestres o seres de otros mundos pruebas genéticas con terrestres? Visitantes de dormitorio, niños de las estrellas, ¿tú qué crees? ¿Se están uniendo con nosotros de nuevo los Elohim? Yo tengo la impresión de que, bueno, esto es un tema que se ha puesto muy de moda, el asunto de las manipulaciones genéticas, de las intervenciones genéticas, pero yo creo que no es un tema reciente, que hay indicativos de que mucho de esto sucedió en la antigüedad. De hecho, y aunque sea un poco herético decirlo, ¿no? Pero de hecho la misma historia del pueblo elegido que se narra en el Antiguo Testamento, donde se coge a un segmento de población, se la tiene aislada durante 40 años, precedida por una columna de nubes durante el día o una columna de fuego durante la noche, ya da sensación de experimento genético en muchos sentidos. En México los aztecas tuvieron también un éxodo muy parecido, si no idéntico, donde también se les aisló de otros pueblos de alrededor. Es decir, es como si ese experimento de aislamiento de pueblos se hubiera desarrollado en varios lugares. En Egipto, por ejemplo, se pueden ver en lugares como el templo de Luxor escenas curiosísimas. Las veremos este verano cuando estemos por ahí. Indudablemente. Además no son escenas que se muestren a los turistas habitualmente. Están en algunos lugares pero no se muestran, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, el dios Amón sujetando las manos de una reina, la reina Mutemuya, de la que descendió el faraón Tutmosis IV, de donde descendió toda la dinastía amarniana que
que son Akenatón y todos estos faraones extraños con los cráneos alargados, que aparecen en las representaciones con los cráneos alargados. El hecho de que un dios Amón esté sujetando las manos de Mutemuya en una situación, en una sala que es la sala del nacimiento, como se la llama allí en Luxor, da a indicar de que toda esa estirpe procede de un cruce con los dioses. Curiosamente hay un detalle, y es que los antiguos egipcios pintaban a Amón de color azul, y es muy probable que el mito de la sangre azul de los reyes descendiera de ahí. Y pintaban a Amón de color azul por una razón: pintaban de azul los egipcios a aquellos dioses que venían del cielo, a los que tenían que ver con la bóveda celeste. Curioso. 2 preguntas más, o 3. Quinta columna. Juanjo Benítez incluso decía que algunos seres extraterrestres están metidos dentro de nuestra sociedad con cuerpos como los nuestros, utilizando nuestras personalidades terrestres e influyendo sobre la sociedad. Algunos incluso tienen programas de radio. Sí, no sé. ¿Tú crees que hay una quinta columna, Javier, metida aquí, en este planeta? Yo creo, no te lo puedo demostrar, pero a medida que pasa el tiempo estoy más convencido de ello. Vale, ¿qué vieron los astronautas en la Luna? Es una pregunta que nos han hecho un montón de oyentes para que te hiciéramos a ti. Cuando llegaron la primera Armstrong y Collins, ¿qué pasó en la Luna? Vieron luces extrañas en el borde del cráter. Eso es lo que sabemos que se vio. De hecho, cuando uno de los astronautas estuvo por aquí recientemente... ¿Tú entrevistaste? ¿Estuviste con Aldrin, él? Sí. ¿Y qué dijo? ¿O qué no te dijo? Jamás ha contado lo que vio en la Luna. Es decir, cuando le preguntamos específicamente por el asunto, es decir, y le abordamos sobre, usted vio efectivamente objetos no identificados en la superficie del Mar de la Tranquilidad, donde alunizó el Apolo 11 en julio del 69, Aldrin se limitó a contestar: jamás he contado lo que vi en la Luna. O sea, que vio algo. Esa fue su respuesta, así de críptica. No hemos de olvidar de que todos aquellos astronautas del proyecto Apolo eran militares, tenían un voto de obediencia militar y que probablemente les persiga hasta nuestros días, evidentemente. Ya. Prueba que certifique la presencia de estos seres. Para ti, que te has currado ya y has pateado un montón ese planeta nuestro, ¿qué es lo que has encontrado en cualquier parte del mundo que te diga esto, prueba indefectiblemente que han estado aquí? Si tantos miles de testigos se presentaran para acusar a cualquier persona de un crimen o de un robo o lo que fuera, no habría duda, esa persona acababa en la silla eléctrica en Estados Unidos o en cadena perpetua en cualquier otro país. Es decir, la abundancia testimonial es impresionante, y no me refiero ya solamente a casos de pilotos, etcétera, o militares, sino que, y aquí quiero reivindicarlo, ¿no? Gente sencilla, gente de campo, gente normal y corriente, ha visto también estos objetos muy de cerca, y han visto los efectos que causan, la desecación de plantas, la desaparición de tierra, como comentamos hace unos minutos, los efectos electromagnéticos sobre vehículos, sobre instalaciones eléctricas, el fundido de torres de alta tensión. Todo ese tipo de cosas son elementos que yo me he ido encontrando, y otros muchos investigadores han ido encontrando en estos años de investigación, y que demuestran que el fenómeno OVNI no es una alucinación, es algo físico, real, que está ahí y que ejerce acciones sobre nuestro entorno, y que probablemente las ejerza todavía mucho más sobre nuestra conciencia. Ningún testigo OVNI cercano que ha tenido uno de estos objetos cerca ha seguido siendo el mismo, ha cambiado su perspectiva sobre la realidad y sobre el mundo y sus creencias. Es lógico, es una experiencia devastadora en ese sentido, y enriquecedora desde luego en muchos otros aspectos. Javier, y estos dioses, insisto, prometieron volver. Hay mucha gente que siente que dentro de muy poco va a haber una prueba definitiva. Quizá algunas profecías dicen que sea quizá en este año, en el 99, antes del 2000, que pruebe, o que por lo menos nadie pueda negar. Ningún gobierno puede decir, no, es mentira, no están aquí, todos son engaños, patrañas. ¿Crees que puede estar cerca de ese momento de descubrirse la gran biblioteca debajo de la pata de la Esfinge, que nos diga que ahí estaba la Atlántida, o en Tiahuanaco, o en Perú, o que de repente una gran nave espacial extraterrestre llegue en medio aquí del Mediterráneo, nos deje todos apabullados y digamos, es cierto, están ahí? Bueno, la esperanza está. Yo no sé si eso se va a dar así, de esta manera, con un descubrimiento brutal que cambie nuestra perspectiva, o si por el contrario va a ser un cambio progresivo de conciencia, ya no solamente en la opinión pública, que yo creo que la opinión pública o la gente de la calle, todos nosotros estamos más preparados para esa noticia que casi la comunidad científica, pero es la comunidad científica la que está cambiando su perspectiva.
No tienes más que mirar las noticias de prensa. Hace 10 años se sostenía que no existían planetas alrededor de otros soles. Ahora ya se dice que hay planetas alrededor de otros soles y que puede haber planetas tipo Tierra alrededor de otros soles. Y ahora la NASA está preparando proyectos precisamente para la búsqueda específica de otras tierras alrededor de otros soles, para enfocar allí sus antenas SETI o sus otros proyectos para tratar de contactar con extraterrestres. Es un cambio de mentalidad en la ciencia. Obviamente es un paso, porque yo sigo teniendo la impresión de que si las orejas del SETI, por llamar de alguna manera, o las antenas que buscan señales extraterrestres, no solamente escucharán fuera, sino que también escucharán dentro de nuestro planeta, no me refiero en el interior del planeta, sino aquí en el planeta Tierra, probablemente encontrarían muchas más cosas, muchas más de estos restos de visitas, tanto en el pasado como en la actualidad. Javier, tenemos que terminar. Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, sobre todo por este esfuerzo de haberte pegado esa paliza viniendo desde Madrid, desde Valencia, después hasta aquí, hasta Castellón. Es un placer, como siempre, estar contigo. Vamos a estar juntos en Egipto a partir del día 8, vamos a Petra. Vamos a ver, por culpa tuya, entre comillas, insisto, de culpa tuya, ese eclipse total 11 de agosto. En el Mar Muerto posiblemente, y si no, el desierto de Wadi Rum, que va a ser algo genial de verlo, ¿verdad? Y además era el día de mi cumpleaños, o sea que hay ¿Sí? que celebrarlo por todo lo grande. Eso no lo sabía yo. Será precioso estar ahí, con otro montón de gente como Edgar Vallal seguramente, con Nacho Ares, con otro montón de gente bonita. Hay sorpresas de gente que viene de Sudamérica que no vamos a decir todavía, pero que como vengan se nos va a caer la baba a todos estando ahí en Egipto. Y este próximo mes en la revista Más Allá sacáis un fragmento del último libro de... Un adelanto, sí, un avance exclusivo del último Caballo de Troya, de Caballo de Troya 6, que estará muy prontito en las librerías. Es decir, Sí. para los más impacientes ahí van a tener... Dentro para abrir de boca. una semana o así. Exactamente, la semana que Es viene. decir, que la gente que va a ganar ese concurso podrán tener... Sí, señor. Pues insisto, gracias sobre todo por el trabajo que haces, por ser como eres, por haber estado con nosotros, permitirme que sea tu amigo y que podamos compartir ese montón de cosas que tenemos por ahí. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Gracias, Javier. Hasta pronto. Gritos. Son los restos del pasado, las huellas de los dioses, las pruebas de los extraterrestres. Esta noche, nuestro objetivo es viajar a través del planeta a la búsqueda de estos restos. Esta será nuestra primera intención. La segunda nos acercará a un enigma palpitante, el misterio de los ovnis, de las visitas de los seres extraterrestres en nuestros días. Mucha más información de lo que parece, de los gobiernos, los ejércitos que la poseen, y esta noche, si nos acompañas, queremos descifrártela. Para ello, en nuestro estudio un invitado de lujo, Javier Sierra, director de la revista Más Allá, escritor e investigador. Esa será nuestra intención especial esta noche. Habrá también un momento para recordaros nuestro viaje del verano. Y además, si podemos, si nos dejáis, un tiempo para vuestras cartas y comunicaciones. Nos resta recordar nuestra dirección. Espacio en Blanco, M80 Radio, Gran Vía 32, Madrid 28013. Y en internet, laisla.com/eblanco. Eso es todo por ahora. Nuestros compañeros en Castellón esperan para un largo y apasionante viaje al mundo de los misterios. Espacio
espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Ahí está el sumario, nuestras intenciones de esta noche, y cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, recordar nuestro teléfono 964-723130. Entre todas las llamadas sortearemos 3 premios especiales esta noche, 964-723130. Y solo nos resta saludar a nuestro invitado, don Javier Sierra. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Un placer que hayas venido. Y nuestro reconocimiento, decir a nuestros oyentes que Javier Sierra ha cogido el coche, ha ido de Madrid a Valencia. Exactamente. Estaba en Valencia esta noche, iba a dormir tranquilito, y de repente se ha cogido de Valencia a Castellón, que no sé cuántos kilómetros hay. ¿Cuántos kilómetros hay? Hay poco, apenas 50 kilómetros, pero ¿sí? Bueno, de noche y después de los 300 kilómetros, pues aún se nota. Pues se ha venido para estar acompañándonos esta noche en el Espacio en Blanco, cosa que te agradecemos un montón. ¿Has venido a Valencia a hacer un programa con Fernando Jiménez del Oso? Sí, con Fernando y con Juan José Benítez y Julio Marbizón. De hecho, esta noche he estado cenando con Juanjo y comentando muchas cosas. Juanjo, la semana que viene, y esto es un adelanto, casi una primicia, presenta la 6ª parte del Caballo de Troya. Caballo de Troya 6, Hermón lo titula, como un famoso monte. ¿Cómo lo llamas? Hermón, como un famoso monte donde se desarrolla parte de la acción. Y bueno, vamos a comentar, supongo que muchas cosas relacionadas con esto, ¿no? Con su investigación sobre Jesús de Nazaret, sus conexiones también con los de arriba, con los ovnis, que hay muchos puntos en común entre esa figura y los ovnis. Y bueno, hay muchas cosas de las que hablar y de las que espero seguir hablando mañana con él, evidentemente. Insisto que es un placer. Juanjo Benítez estará dentro de poco en nuestro programa, lo pedían muchos oyentes. Esta noche tenemos a Javier Sierra. Es un placer que estés con nosotros. Se nota la categoría de persona que tienes por esas cosas que haces. Director de Más Allá, escritor. No hemos hablado de un libro que, bueno, has vendido todo, ¿no? La Dama esa azul. La Dama Azul. ¿Ha vendido todo? ¿Ya no se encuentra o todavía sigue habiendo por ahí? Bueno, está la 2ª edición. Muy probablemente salga pronto la 3ª, porque, bueno, el libro está teniendo mucha más aceptación de lo que yo había pensado. Era mi primera incursión en la novela. Novela histórica. Eso sí, es una novela extraña, porque es una novela, yo la llamo novela de investigación, porque hay 7 años de trabajo detrás, recogiendo todos los pormenores de un personaje que es una monja del siglo XVII español llamada Sor María Jesús de Ágreda, que tenía el extraño don de la bilocación, podía estar en 2 lugares a la vez. Y a ella se le atribuye la evangelización, ahí es nada, de Nuevo México, Arizona y Texas, sin salir nunca de su convento de Soria, donde los indígenas la conocieron como la Dama Azul. Ellos nunca supieron que era una monja española, ellos pensaban que era una aparición de una diosa milagrosa que les anunciaba la llegada de hombres extraños a aquel lugar, ¿no? De los hombres blancos, de los españoles. De hecho, se abrió una investigación en visitar esa tierra misteriosa, si queréis. Organizado por Mena Tours. Hay una página de internet donde tendréis toda la información del viaje, laisla.com/blanco, laisla.com/blanco, o un teléfono de contacto por si queréis más información. 91 prefijo de Madrid, 411-2150, 411-2150. Y nuestro teléfono esta noche, apuntarlo, seguramente vais a necesitarlo. Tenemos 3 premios para sortear entre todas las llamadas, con el prefijo 964-723130, 964-723130. Esta noche sorteamos 3 premios especiales entre todas las llamadas que tengamos. Ahí el teléfono, el habitual en Madrid, 905 11 80 80. Elegir donde queréis llamar y posiblemente ganéis uno de esos premios que tenemos. Esas son nuestras primeras informaciones de nuestro tema de hoy. Nos dan ahora cumplida cuenta nuestros compañeros en Madrid. Una de nuestras mayores preocupaciones es buscar pruebas. Restos de esa presencia misteriosa que, según parece, visitó y vivió en nuestro planeta hace miles de años. Parece que se encuentran grabadas en piedras, en construcciones, en edificios, en pirámides. Hay restos también en culturas, en pueblos, en esquinas.
aquí llegamos, un espacio en blanco en su edición especial está ya listo. Nuestra misión, acompañaros por el mundo mágico de la radio hacia un destino único, ese universo del misterio que aquí nos gusta. Y cuando es la 1:02, 12:02 en las Islas Canarias, arrancamos en directo esta noche desde los estudios centrales de M80 en Castellón, con un buen montón de amigos nuestros aquí en el estudio. Los saludos y la gratitud a todos ellos que han venido a vernos, y la bienvenida a todos los demás que estáis ahí detrás del receptor y que día a día nos acompañáis en esta aventura de la radio. Las gracias a nuestros compañeros en Madrid, José María Sendra y Ana Caballero, y a unos cuantos compañeros que tenemos aquí, Javier Quesada, Sergio Moltó y Isabel Forcarel, que nos están ayudando a hacer este programa esta noche. La guerra sigue desplazando a millones de seres y los jinetes del apocalipsis siguen cabalgando por las praderas del centro de Europa. Seguiremos recordando esa guerra, aunque solamente sea eso. Y antes de dar paso a nuestro tema de hoy, dar las gracias. Nos vimos desbordados por las cartas y los emails interesándose por nuestro viaje. A este paso vamos a llenar Egipto este verano de gente que escucha el Espacio en Blanco, y eso nos alegra y nos hace felices. Así que por vuestra culpa hay una primera salida. Hemos hecho 2 salidas, una salida en agosto y hay una primera salida para el mes de julio. A partir del 15 de julio hay otro grupo que puede